Memorial Park, el Parque del Recuerdo, un lugar rodeado de naturaleza donde encontrarás la paz y tranquilidad en cada recorrido. Memorial Park, espacios para recorrer y recordar. Estaba preparando un golpe porque cuando se encuentra con mi padre, piden permiso para entrar, se encuentra con mi padre y le dice, Carlos, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó? ¿De qué, Gary? ¿Por qué no arreglaste con Peco? ¿No te dijo nada, Peco? ¿Qué cosa? Yo te he estado buscando para organizar algo. No, le digo, yo hace 15 días que estoy acá. Claro. Y él hacía 8 días, yo no sabía que Peco era primo del Primo de papá. ¿Por qué La mamá de Peco, tía Audalia, tía Coralia? Coralia Jordán. Sí. Los Jordán son parientes de los Prado por Jordán Caballero y Prado Montaño Caballero era mi abuelo. Sí. Allá de Vallerán, de Pucará. Uh-huh. Entonces eran parientes, fueron parientes. Estar herido le quitó movilización, pero absolutamente nada más. Su mente se multiplicó, Sí. Comenzó a escribir mejor, comenzó a hacer un montón de cosas, fue embajador, Y no lo amilanó nunca. fue dirigente político, nunca, ¿no? Sí, él relata en uno de sus libros que cuando llegó al hospital de Miami, la rehabilitación, todo lo que pasó, y después que veía a los jóvenes que habían quedado lisiados como él, que se pasaban horas mirando la pared, probablemente pensando en lo que habían perdido, ¿no? Cuando tienen este tipo de lesiones. Y él se dio cuenta, dice, que por sus hijos, por su carrera, él no podía quedarse mirando la pared. Y entonces asumió una actitud totalmente proactiva con relación a su lesión. Mi abuela decía, parece un Bolívar a caballo, decía él en su silla, porque nunca lo amilanó la silla. Vos sabés que él me dio a mí la libreta de servicio militar, ¿no? Claro. Él me la firmó. Sí. Y ese golpe del 81 que él planificaba, le dije, ¿y vos ibas a ser presidente? Creo que no, me dijo. Me iba a buscar un general de estos jubilados para que se haga cargo el gobierno, porque era un gobierno de transición, había que entregar. Un Vildoso. No, Vildoso estaba en activo. No, él pensaba en un general más antiguo, digamos, ¿no? Para que se haga cargo, me dice, pero yo entonces iba yo a controlar la cuestión militar, que fue el error de cuando dejaron el gobierno con Padilla. No controlaron a los regimientos, que al final quedaron en manos de lo que vino a llamarse el sindicato de comandantes. Claro. En alguna entrevista que le hice yo para un periódico local, le dije, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no controlaron? Nos confiamos, me dicen, en que el verbo institucionalista había hecho carne. Y no, pues, había gente que pensaba que le tocaba ser presidente, que era un destino militar más, digamos, la presidencia. ¿No? Se sentían predestinados. Claro, sí, es verdad. Y esa, dice él, siempre me dijo, fue su mayor contribución, más importante que lo del Che, me decía, para Bolivia. A mí también me parece. Haber logrado que las Fuerzas Armadas se encarrilen en la convicción institucional y democrática. En el gobierno de la UDP, 82-85, ya él en silla de ruedas, el general Cejas decide restituirlo como comandante de la 8ª División y él se convierte en una garantía de la institucionalidad democrática aquí porque todo el mundo quería golpear. La UDP como que se lo merecía, como que hacía mérito para ser golpeada, ¿no es verdad? Peleaba, llamaba todos los días. Claro, entonces todo el mundo le decía a Gary, hay que golpear, hay que sacarlo. Mi padre resistió y resistió junto con Chanca López, que en su momento iba a ser comandante del ejército y todo. Resistieron férreamente las tentaciones golpistas, porque todo el mundo decía, nos está llevando al descalabro, pero que lo resuelvan los civiles, pues decía mi padre. No nos metamos. Entonces el factor militar que dentro de un Estado... Estás diciendo, ahorita recuerdo que mi padre era parlamentario y le hablaban, Carlos, hay que hacer nada, ya vivimos en democracia, pero Carlos, no vivimos en democracia, tenemos que pelear por como podamos para mantenerlo el sistema. Imagínate que incluso que ellos están en el acortamiento del mandato que se decide en Sucre. Claro, la reunión de la conferencia episcopal. Fíjate, hay un episodio en el año, debe haber sido 84. Papá estaba comandante de la división y creo que ya tío Raúl era comandante del ejército. Y 85. Ya tío Raúl era comandante del ejército y descubre, gente de la 5ª división descubren una avioneta caída con 400 kilos de pichicata. Entonces se organiza el operativo, se recupera eso y mi padre la tiene en su oficina.
los 400 kilos de cocaína ahí en su oficina, que nunca había visto cocaína, me quedé sorprendido de ver unos paquetes ahí, con centinela de vista. O sea, a las 24 horas había centinela cuidando la pichicata, que nadie la toque. Y le dice a Raúl, ¿qué hay que hacer con esto? Hay que quemarla. Ok, nunca me quiso decir quiénes eran, pero me contó que una vez lo buscaron en esos días, prominentes empresarios, a decirle, general, esa es nuestra. Cambiémosla por almidón, se hace rápido, se quema el almidón, no va a haber problema, y le damos para su golpe. Haga un golpe, gobierne usted unos 5 años y ponga este país en orden. Auringa se me van de acá, le digo, de su comando, porque no quiero volver a verlos con sus propuestas. O sea, hasta los narcos querían cambiar el gobierno de la UDP, con eso te digo todo. Sí, tenían cierto nivel de impunidad porque era un desgobierno, pero todo el mundo andaba atrás de ellos. O sea, había digamos que una rememoranza a vivir bajo dictadura. Y fue duro esos 5 años, o esos 3, 4 años de sembrar democracia fueron muy duros. Y se logró, ahora no existe ya esa tentación entre los militares, por lo menos por lo que yo conozco, sí. no tienen esa convicción de que ellos son llamados a gobernar. Pero los militares han perdido su institucionalidad. ¿Qué sensación le quedó en el final de su carrera y de su vida que se invente el caso terrorismo Sí. y que lo incluyan a él, que había hecho tanto por su arma, por su país, por su democracia, porque es uno de los constructores, y que termine con esto? Lo indignaba. Primero lo indignó que cierren la Escuela de Altos Estudios Nacionales, que él había propugnado junto a otros generales que se abra una sucursal acá. A mitad del año 2009 la cierran y mandan a los oficiales a Cochabamba a terminar su curso, y a los civiles les dicen lo sentimos mucho. Y les prohíben a los militares jubilados pisar las unidades militares. Esa fue, digamos, eso lo ofendió mucho, porque finalmente ellos no estaban conspirando, ellos estaban trabajando académicamente en lo que hace una escuela de altos estudios. Le dolió mucho eso. Y luego viene este montaje del caso de supuesto terrorismo, que en principio él pensó que zafó con la justificación documental que hizo ante Sosa, de que era una entrevista, lo que tuvo con Rocha, etc. Pero ya cuando me llevan a mí preso y de ahí cuando lo imputan a él y después lo acusan, yo creo que mascullaba la rabia, ¿no? Se la tragaba, porque era indignante, pues, ¿no? Y ya cuando inicia el juicio, que es cuando él realmente se incorpora al proceso, cuando el juicio se inicia acá. No, y la humillación Eso viene después con la silla de ruedas y la camilla y todo, pero cuando se inicia el juicio acá, él pide la palabra y le tira una sopapeada ideológica a Sixto Justo Fernández, que era el juez presidente, del que sabíamos que era militante del Partido Comunista. De estos muchachos comunistas de los 70 que vivieron humillados por el resto de la izquierda porque habían traicionado al Che. Y veían condenarlo a mi padre como una reivindicación ante la izquierda guevarista mundial, digamos, ser él el juez. Yo tenía actividades de inteligencia respecto a la conducta del juez, etc. Y cuando el tipo se emborrachaba en La Paz decía, tenemos que acabar con los separatistas, hay que acabar con estos cambas, yo lo voy a condenar al que capturó al Che. O sea, él tenía una convicción guevarista fanática, el presidente del tribunal. Entonces papá se lo dijo en su cara pelada, en la audiencia, usted como militante del Partido Comunista quiere vengarse en mí la derrota de su ídolo. Yo no tengo nada que ver en este baile. Nunca he participado de ningún delito, entonces sigue intentando más o menos. ¿Se quejó de su situación personal alguna vez? Nunca. Hay una frase que lo pinta de cuerpo entero, que lo escuché decirlo en un par de discursos y en alguna conversación con sus camaradas, que él había sido forjado en el yunque de acero del colegio militar. Es muy simbólica la frase, tiene mucha carga. ¿Sabes qué pasa? Que es el ejército de la Revolución Nacional. Claro, pero además un ejército con muchas limitaciones, con mucha pobreza. Por eso te digo, el yunque, donde había, claro. Y ahí fue templado en ese yunque de acero, decía él. Entonces no había que lo doblegue. Puede ser que en la íntima él sí sintiera muchas veces frustración, rabia, qué sé yo, pero nunca una queja. No. Por su condición de minusválido nunca dijo, no aguanto más esta silla, nunca, jamás. Siempre nos demostró que había que sobreponerse a todo. Y por las vicisitudes de la política,
Él decía, mientras uno mantenga sus principios y sus valores y no los negocie, que venga lo que venga. Yo 2 veces le ofrecí sacarlo del país, cuando el caso terrorismo, cuando se lo declara rebelde en la audiencia conclusiva y cuando se lo declara rebelde al inicio del juicio. Y las 2 veces su respuesta fue invariable. Yo no tengo por qué irme de mi país, yo no hice nada. Si quieren venir, que vengan a buscarme, pero que se consigan silla, me dijo, porque la mía la voy a mandar al depósito. O sea, se la voy a hacer difícil más encima, ¿no? Y así fue en las últimas instancias del juicio donde él estuvo. Ok, camilla tenía que usar todos los días, yo no llevo más camilla, pues que consigan camilla ellos, ¿no? O sea, lo puso en dificultades, claro, lo puso en dificultades. Y todas esas humillaciones, y lo manipulamos entre mi hermano y yo, o entre su esposa y yo, lo alzábamos para la camilla, para las sillas, y me dijo, no me volvés a alzar más. Si me van a poner una camilla, que me pongan ellos. Y vos los veías a esos pobres bomberos que no sabían cómo manipularlo, lo tumbaron al piso. Para que vean, digamos, ¿no? Yo no lo voy a colaborar más a esto. Claro, por supuesto, no se lo va a hacer fácil. Y nunca insultaba, nunca hablaba palabras duras o ese. Pero a Sixto Fernández me decía, este es un canalla, me decía, este es un canalla. Porque el tipo gozaba de hacer mal a la gente, a los cruceños, a los encausados, rechazarle sus cesaciones, rechazarle sus solicitudes, gozaba, o sea, el tipo tenía como placer en hacerle daño a la gente. Mi padre me decía, este es un canalla. Lo más grueso que lo escuché decir alguna vez de una persona. En el MIR hizo grandes amigos, ¿no? Sí. Armando Bacadí. Pero de mucho antes, ¿no? Sí, claro. Bueno, él era Casimir, ¿no? En digamos la jerga del tiempo. En esta línea de la construcción democrática, creo que él aporta en sus conversaciones con tío Mauricio, era para nosotros, Jaime Paz Zamora, clandestino en La Paz en el 73, antes que lo apresen, aportaba mucho en el sentido de decir, dejen la lucha armada. El MIR tenía entre sus convicciones, claro, que una de las métodos era la lucha armada, la cuarta temática. Y papá hablaba mucho con Jaime, se reunían varias veces al mes, digamos, en churrascos, ¿no? Con disimulo de una parrillada en la casa de un pariente que era mirista, clandestino, y se tiraban horas charlando. Y después me cuenta mi padre que en esas charlas su prédica era que el MIR abandone la lucha armada como método de acceso al poder. Cosa que hace el 74. El 77, ¿sí? El MIR, el 77, en el seminario de Chocalla, decide abandonar la lucha armada y entroncarse en la Revolución Nacional y la tesis del entronque histórico, etc. De Jaime. La tesis del entronque histórico es de Jaime. Sí, sí. Entonces, él decía, yo he contribuido... La tesis política más importante que tuvo este país. Claro, y mi padre decía, yo he contribuido en parte a que el MIR asuma esta posición. Los fierreristas miristas, en el libro de Leo Camacho, cuestionaron a la Dirección Nacional el acercamiento con los milicos, etc. Y era este acercamiento, que al final da un fruto, convierte al MIR en un partido democrático. Y papá tenía muchos amigos que él no sabía que eran miristas. Ramón Rada, Juan Carlos Navajas, eran miristas. Pero papá los tenía como amigos de la universidad, eran del CUV, ¿no? Él impulsó para que Padilla devuelva la autonomía universitaria del 79. Entraron al Paraninfo La Paz y dice que los silbaba, milicos, gorilas. Y Padilla decía, ¿qué me has traído, Gary? Tranquilo, mi general, le decía ahorita, ¿no? Cuando se leyó el decreto que devolvía la autonomía, salieron vivados del Paraninfo universitario, porque ellos estaban restituyendo la democracia, comenzando con la democracia universitaria. Entonces, eso les gustaba, haber contribuido en esos puntos tan claves, digamos, ¿no?, para que la democracia en Bolivia se consolide. Y decía, eso es mucho más importante que haber capturado al Che. Si no lo cazaba yo, lo iba a cazar cualquiera. Me dice, si eso ya era una guerrilla nómada. Ya no era una fuerza de combate. O sea, no tenían capacidad de hacer ningún daño. O sea, si no fui yo, pudo ser cualquiera. Pero lo importante está en haber contribuido a que la democracia se consolide en Bolivia. No vivió en vano, ¿no? Para nada. ¿Ah? Para nada. Bueno, eso queda. Gracias, Carlitos. Vámonos. Hace más de 30 años que Chocolate se unió a la leche y formaron un clásico para nuestras vidas. ¿Quién no ha tomado un chocolate delicioso? Es por eso que ahora lanzaron una nueva campaña,
juntando dos clásicos de nuestra infancia como el rock y las series animadas. ¿Qué estás esperando para ver la nueva publicidad de Chocolate? Te va a encantar, y más si la acompañas de tu Chocolate listo para tomar a toda hora.